de las pruebas que se pueden vivir día con día, es impresionante cómo la presencia de Dios siempre se manifiesta en su pueblo. Mi nombre es Cristian Saldaña y estas son las buenas noticias para las iglesias Bajío Occidente. En la iglesia en Tepic, en el mes de diciembre, se bautizó Areli Lupita Ruiz. Ella tiene una hermana en los Estados Unidos a quien pidió apoyo para que la conectara con alguien de la iglesia. Ella vive en Escuinapa, Sinaloa, y ha tenido el gran corazón y la gran disposición de asistir a sus reuniones en Tepic. A su vez, ella invitó a un par de amigos quienes comenzaron a estudiar la Biblia. Felicidades, Areli. Hace un año, una hermana generosa y su mamá donaron un terreno para la iglesia de Tepic. El mes de diciembre se firmaron los documentos necesarios para concretar la donación y legalmente el terreno pertenece a la Iglesia de Cristo en Tepic. Gloria a Dios por estas grandes noticias. En la iglesia en Colima, 2 jóvenes terminaron la prepa e ingresaron a la universidad. Ceci, que está estudiando diseño gráfico, y Ulises, que está estudiando ingeniería en sistemas automotrices. Muchas felicidades. También tuvieron la restauración de Jorge, quien decidió regresar a Dios con más fuerza y fe. Bienvenido. Dios se deleita en honrar las vidas rectas y ejemplares. Tal es el caso de nuestra querida hermana María Elena Reyes Trejo de la Iglesia de Cristo en Zacatecas. Ella actualmente se encuentra en su proceso de jubilación, tras una trayectoria de 38 años laborando para la misma empresa. María Elena se ha caracterizado por su responsabilidad y su puntualidad, con la cual se ha ganado tanto la confianza como el favor de sus jefes. Ella tiene 16 años de discípula y 33 de casada. Sus 2 hijas y su esposo son discípulos. La familia Huerta de Santiago recibe con gran alegría a su 4ª hija, María Zainela. Jesús e Imelda agradecen profundamente a Dios su amor y su cuidado, pues después de un embarazo con complicaciones y un parto también difícil, hoy se encuentran felices en casa. También en diciembre se levantó su ofrenda especial, donde rebasaron su meta, aún a pesar de las necesidades económicas a causa de la pandemia. Celebramos con ustedes esta gran bendición. En San Antonio de Rivas La Barca, Héctor tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo y fue bautizado. Bienvenido, Héctor. Otra buena noticia es que su ofrenda especial fue todo un éxito. Después de estudiar el libro de los 40 devocionales, Lo primero al que es primero, Dios trabajó sorprendentemente en el corazón de la iglesia. A Dios sea la gloria. En la iglesia en León, los hermanos están muy agradecidos con Dios. En los meses anteriores, varios hermanos se enfermaron, pero también se recuperaron. Y en la charla de Noemís, nuestras hermanas están profundamente agradecidas con Dios porque, pese a la vulnerabilidad de su etapa de vida, ellas pudieron asistir de manera presencial a sus servicios. Gloria a Dios por su bondad. En la región Guadalajara se bautizó Paulina Landeros, hija de un matrimonio que tienen más de 20 años en la fe. Paulina se bautizó en el ministerio estudiantil. Bienvenida, Paulina. En diciembre se bautizó también Cristian Sandoval. Él es soltero. Bienvenido, Cristian. Estamos muy contentos de celebrar junto con nuestros hermanos Salvador y Claudia Rojas la espera de su bebé. ¡Felicidades! Por último, en la región Guadalajara se llevaron a cabo 3 servicios con el ministerio estudiantil. En la región Zapopan se restauró Luz del Carmen. Ella regresó a casa después de 10 años fuera de la iglesia. Algo que ella resaltó como una fortaleza de nuestro movimiento fue el discipulado. Bienvenida a casa, Luz. También se nombró a una pareja de diáconos, Benjamín y Ana Medina. Dios siga bendiciendo su corazón de servicio. En la región Tlajomulco, a finales de noviembre tuvimos el nacimiento de Gianna Zoe, hija de nuestros hermanos Edgar y María Ávila. Mari tuvo un embarazo de riesgo, además de haberse contagiado de COVID, pero para la gloria de Dios se recuperó y hoy ambas están muy bien. Muchas felicidades. Estamos muy contentos en las 3 regiones de la iglesia en Guadalajara porque nuestros hermanos Paulina Patiño,
Felipe Quiñones, Sergio Cetina y Candelario Villanueva fueron aceptados para comenzar una capacitación para futuros maestros de la Biblia. Felicidades, hermanos. A su vez, fueron aceptados a la Escuela de Misiones nuestros hermanos Alejandro Hernández de la Iglesia de Tepic, Zain Mesa y Ana Paola Job. De igual manera, muchas felicidades. Hasta aquí las buenas noticias del periodo septiembre a diciembre del 2021 para las Iglesias de Cristo Bajío Occidente. Hasta la próxima. I'm Mike Tolliver, and we're part of the International Churches of Christ. On February 24th, Russia sent their military forces across the border into the neighboring country, Ukraine. Ukraine is in a state of emergency with battles going on across the country. Bombs and missiles are exploding in the capital of Kiev as fighting begins there. We have 7 churches in Ukraine with a total of 2,000 members. Kiev brothers and sisters have literally experienced the ground shaking after explosions and planes and missiles whistling overhead. They are hiding in bomb shelters and living in fear for their lives. Thankfully, miraculously, it seems, as of the recording of this video, everyone is safe and they still have internet connection. They are praying together, sharing verses together, and encouraging one another. There is even a prayer group of Russian and Ukrainian ministry leaders praying for peace. Here's Taras Medvedev's address to the house church leaders in Kiev. То хотим мы того или нет. Но на сегодняшний день каждый из вас, пара семейная, будь то служитель для неженатой группы, вы стали по сути дела пастырями. Пастырями в этот непростой период времени. Хочу предложить вам следующие несколько рекомендаций. Первое – это договориться, пока есть связь. Договориться, что вы с вашими домашками собираетесь в Zoom. Второе – о физических нуждах. У кого какие нужды есть. То есть мы говорим о том, что, возможно, это еда, возможно, это какие-то медикаменты. Мы будем стараться донести их тоже в офис церкви, для того, чтобы могли, насколько это возможно, удовлетворить, покрыть эти нужды. Поэтому давайте будем держать наш фокус на Христе, не отводить свой взгляд от Него. Next door to Ukraine, our sister church in Moldova has responded to the crisis. Sean and Lena Wooten are leading the Revive team and work for the European Mission Society. They have been busy organizing shelter for the Ukrainians who have crossed the border. Sean hosts a daily update and prayer time on Facebook. The Revive team landed here in October, and now it's become our center for refugees coming out of Ukraine. And we're here, as you can see, people are checking in. We'll run out of resources, so we're putting together a plan. Like I said, I'm in Kishinev right now. Even as I'm sitting here on this call, there's brothers and sisters trickling in from all over the Ukraine that we're able to get across the border. At this moment, they're not allowing men from the ages of 18 to 60 to leave the country. I just got news that one of our dear friends, he and his wife and their 4-year daughter just got up to the border and they turned him away and they said goodbye to each other at the border, the wife and the daughter, and he has to head back. We were so encouraged to see hundreds of disciples praying together online at Facebook this week. It's daily at 2 p.m. Eastern Time, United States, 9 p.m. Paris time. Meanwhile, disciples in Russia have also fasted and prayed for the situation in Ukraine. There are complexities to this situation, but without a doubt, we are all unified worldwide in our prayers for peace, for wisdom given to our world leaders, and prayers for all people of Ukraine to be blessed with safety. May God guide the steps of all his people across this war-torn nation. Hope Worldwide noted that though men 18 to 60 years of age cannot leave the country, we expect hundreds of disciples, women, the elderly, and children to flee to Moldova without anything, and we hope to provide food and shelter. Of course, the European Mission Society is already on the ground in Moldova, anticipating and organizing for their arrival. So what can we do to help? If you would like to support our brothers and sisters in need at this time, please go to hopeww.org
or also euromissions.org. At both websites, you can donate to help the disciples in the crisis in Ukraine. Next, go to Facebook, where you can learn more at the ICOC Pray Ukraine webpage and pray with disciples from around the world. Then say a prayer. Grab the hand of your roommates or spouse and beseech the Almighty to intervene powerfully for the safety of all people in danger in Ukraine. Our message to disciples in danger across Eurasia: you are not alone. We are with you. God bless. And of course, we'll see you soon at Disciples Today and the Kidogo YouTube channel with more updates. A reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Ese ser nunca creado, su bondad es infinita. Santo desde el principio, ¿quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Viene un rey a reinar sobre los suyos. Nacerá en sus días la justicia. Cubrirá toda la tierra con luz y gozo llegará. Él trasciende en las naciones, todo ojo lo verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es
Tal familia, muy buenos días a todos. Es un privilegio tenerte esta mañana y poder compartir el devocional de este domingo 6 de marzo. El día de hoy tenemos un estudio increíble y muy interesante. Hemos llegado a la mitad prácticamente del Evangelio de Mateo. El día de hoy estudiaremos el capítulo 15 y como bien sabes, este Evangelio cuenta de 28 capítulos, así es que estaremos estudiando el capítulo 15. Ha sido, un enorme conocer el carácter, la personalidad, pero sobre todo el poder sobrenatural que tiene nuestro Señor Jesucristo, y ha sido para mí muy refrescante en mi fe poder conocerlo a Él más de manera personal. Fíjate, algo interesante que podemos ver de estos 28 capítulos que mencionaba hace unos instantes. El Evangelio, los últimos 8 capítulos, es decir, del 21 al 28, narran la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, su última semana de vida, hablando acerca de la entrada triunfal. Y se me hizo algo interesante, algún dato que quería compartirte contigo. Pero asimismo quería refrescar un poco acerca de lo que conocemos como el periodo intertestamentario, para aquellos amigos que nos visitan o que aquellos hermanos que se agregaron a nuestro estudio bíblico ya en algún punto, en algún capítulo de nuestro Evangelio de Mateo, de nuestro estudio. Quiero refrescarte un poquito qué sucedió. En el periodo intertestamentario le llamamos a ese tiempo de 400 años de silencio donde Dios no habló a su pueblo. Es decir, cuando tú cierras el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y abres el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, 400 años ya han transcurrido. En ese fragmento aparecen figuras nuevas como los fariseos o grupos, los fariseos, los escribas, los saduceos, entre otros, que antes en el Antiguo Testamento no habíamos escuchado de ellos. El grupo de los fariseos, también conocidos como los separados, después de la captura babilónica se convierten en ese grupo que en su corazón estaba el deseo de restaurar ¿qué? Las escrituras, la ley. Ellos tenían un celo muy especial por la ley, pero desafortunadamente en algún punto se desviaron y todas esas leyes se convirtieron en legalismo o, como veremos el día de hoy, en tradiciones humanas. El grupo de los saduceos, por otro lado, eran un poquito más liberales, no creían en la resurrección, estaban más metidos en la cuestión política, aunque era un grupo más pequeño, era un grupo también que tenía un poder mayor económicamente hablando. A estos saduceos, aunque directamente no los vemos peleando con Jesús, eventualmente ellos se convierten en enemigos de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque como recordaremos hace unos instantes mencioné que ellos no creían ¿en qué? En la resurrección. Y algo que los discípulos del primer siglo y todavía hoy los discípulos del siglo XXI seguimos predicando y hablando, y es el centro de nuestro evangelio, de lo que creemos, es que Jesús sí murió en la cruz, pero que resucitó también. Y eso es algo que les causaba conflicto. Ahora, el día de hoy estudiaremos en Mateo 15 y una nueva categoría, un nuevo grupo aparece, un grupo en el que Jesús les llama hipócritas. ¿Qué era un hipócrita? Bueno, era alguien que vive detrás de una máscara. Y espiritualmente hablando, el día de hoy podemos caer en esa categoría si tú y yo no tenemos cuidado con nuestra vida. Así es que prepárate, este estudio va a ser increíble. Quiero que me acompañes a hacer una oración para que Dios bendiga los medios tecnológicos y la transmisión que estás recibiendo hasta tu hogar. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Te pido que tú te quedes en control de cada parte, Señor, de este servicio, Padre. Pedimos que tu corazón ministre y hable a nuestro corazón, Dios. Sabemos que a nosotros nos es más fácil ver, sentir, palpar lo que vemos físicamente, nos es más fácil de entender. Pero de alguna manera a través del tiempo hemos también entendido que existe un reino espiritual y que tú eres el rey de ese lugar, que eres el rey de nuestras vidas, y Padre, que tú lo has creado todo. Permite en nuestro corazón conectarnos con el tuyo. Permite que la enseñanza de hoy tenga gran poder y un gran impacto en nuestras vidas, que como consecuencia de este estudio cada uno de nosotros podamos tomar una decisión radical en nuestra vida. Gracias por tu Hijo Jesús, y es en su santo nombre que elevo mi oración esta mañana. Amén. Amén, iglesia. Pues si podemos ir al Evangelio de Mateo, vamos a ir al capítulo 15 y ahí vamos a dar inicio a nuestro estudio. Quiero mencionarte brevemente que este estudio lo dividiremos en 3 fragmentos. La primera parte, Jesús aborda a los fariseos
y maestros de la ley o escribas. La segunda parte, Jesús tiene una interacción increíble con una mujer cananea que le pide que sane a su hija y sirve como de conexión a la hora de lo que viene la parte de la alimentación de los 4,000. Es algo increíble. A diferencia de la alimentación de los 4,000, como estudiaremos en este punto, Jesús, a diferencia de los 5,000, esa era una audiencia judía, pero como aprenderemos hoy, cuando Jesús alimentó a los 4,000, era una audiencia en mayor parte gentil. Y eso es algo increíble, cómo esa conexión que existe entre la primera parte de la interacción con los fariseos se complementa o se conecta a través de esta interacción que tiene Jesús con la mujer cananea para llevar ahora el mensaje no solo a los judíos, sino también al pueblo gentil. Y eso me pareció sumamente especial. Vayamos al Evangelio de Mateo. Estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Leamos el versículo del 1 al 9 del capítulo 15. Versículo 1 dice: Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado ¿de dónde? De Jerusalén. Y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan los mandamientos o el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre o a su madre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Hagamos una pausa ahí por un instante. Mira, Jesús estaba hablando ¿a quién? Bueno, primeramente aquí dice que a fariseos y maestros de la ley o escribas. ¿De dónde venían ellos? ¿De dónde habían llegado? De Jerusalén. Se estima que la distancia aproximada entre Jerusalén de Judea y Galilea, que estaba hacia el norte, era una distancia de 160 kilómetros aproximadamente. Y quiero que te imagines en aquel tiempo, ¿no? O sea, no es como que tenían automóviles o me subo al avión y en 15 minutos estoy ahí. 160 kilómetros es aproximadamente el equivalente a 4 maratones, correr 4 maratones. Pero bueno, ellos llegan, ellos querían investigar y evaluar las palabras y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían que, primero le preguntan: ¿por qué tus discípulos rompen la tradición de los ancianos? ¿Qué era esta tradición? Bueno, primero que nada era una ley oral, no es una ley que está escrita en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, que esa ley, esa instrucción no venía de parte de Dios y que Moisés no la había escrito, pero que al cabo de los años se había vuelto una ley oral, una tradición. Ese ritual de lavado de las manos no lo hacían por higiene, sino por tradición. Y muchas veces no se practicaba tan solo al principio. Cuando tú y yo llegamos a casa, venimos quizás en el transporte público, llegas a casa, te lavas las manos o quizás saludaste a alguien en la calle y dices: antes de sentarme a comer nos lavamos las manos por higiene. Pero en este caso no era así, sino era más bien un ritual. Y muchas veces no solamente era al principio, sino entre cada comida. Imagínate que te sirven la sopa y vas y te lavas la mano. Te comes el guisado, vas y te lavas la mano. Antes de comerte el postre, vas y te lavas la mano. Y era algo similar que ellos hacían, era un ritual. Pero al ser preguntado nuevamente Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mira, estos lavados ceremoniales eran comandados por tradición, nuevamente, y no por la Escritura. Los oficiales religiosos estaban ofendidos porque los discípulos no observaban los rituales rígidos y extensos de lavarse las manos entre comidas, como ya lo mencionaba. Muchos judíos, para que te des una idea del extremo de la seriedad que le tomaban esto de lavarse la mano, hacían este comentario: peca tanto el que come con las manos sucias como el que se acuesta con una prostituta. Ellos hacían esta analogía que tú estabas pecando tanto al no lavarte las manos, al no cumplir esta tradición, tal cual como si tú hubieses acostado con una prostituta. Cuando los discípulos fueron acusados del pecado,
Jesús les responde también con una acusación, ¿no? Dice en el versículo 3, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y me encanta Jesús porque Él está respondiendo esa acusación que primeramente hacen los fariseos y los maestros de la ley, y en lugar de darles una simple respuesta, Él responde con otra acusación. ¿Y por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios, las escrituras, a causa de esta tradición? Y es muy, muy fuerte, muy interesante cómo Jesús confronta su corazón, aún llamándolos hipócritas. Este fue una fuerte respuesta. Al final, estos conflictos con líderes religiosos se convirtieron en ¿qué? En la razón principal por la cual ellos llevaron a Jesús ante los romanos para ser crucificado. Ellos no les gustaba escuchar, no les gustaba ser confrontados, y básicamente todo este tipo de enfrentamientos terminó tristemente llevando a Jesús ante los romanos para su crucifixión. Ahora, cuando tú y yo, hablando de la parte de honrar a nuestro padre y nuestra madre, cuando tú y yo crecemos, de alguna manera ya no vivimos con papá y con mamá. Quizás sentimos que ya no es necesario u obligatorio obedecer su manera de pensar o de sentir. Pero algo en lo que sí estamos obligados, independientemente de la edad que tengamos, es el honrarlos. Este mandamiento permanece hasta el resto de nuestras vidas. Fíjate, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y obviamente aquí estamos hablando del quinto mandamiento que encontramos en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Ahora, lo que no dice es, honra a tu padre y a tu madre si él fue un buen papá, si él fue una buena mamá, si él te trató bien, si él es digno de ser honrado. Eso no dice. La parte que a nosotros nos corresponde es honrar a nuestros padres. Y bueno, nuestros padres darán cuenta de su vida, ¿no? Sé que muchas veces no fueron un gran ejemplo para nosotros, o quizás fuiste abusado física o verbalmente, y esa parte de honrarlo te cuesta en tu corazón y es difícil y es entendible. Pero yo quiero animarte, porque tú conoces de Dios, porque tú eres una persona que está tratando de imitar la vida de Jesús, de vivir como Jesús vivió. Esta parte también viene en el paquete en el que tú y yo podamos honrar a papá y a mamá, independientemente de cómo ellos fueron con nosotros en nuestra infancia. Ahora, fíjate, había entre ellos también una palabra que se llama corbán. Y bueno, el corbán básicamente lo que decía era una ofrenda que ya era dedicada a Dios. Ellos lo que estaban diciendo es, si tus padres estaban en necesidad, decía, sabes que ya no puedo ofrendar esto porque esto es corbán, esto le pertenece a Dios. Y con eso no quiere decir que las personas llevaban esa ofrenda al templo necesariamente. Ellos podían tenerla o mantenerla en su casa, podrían tener haciendo uso de ella, pero no compartir. Es más que nada, Jesús estaba tratando el corazón. Y si ustedes muchas veces dicen, esto ya es consagrado al Señor, es corbán y no puedo dártelo a ti, ¿no? Pero Jesús recuerda y anima a las personas a seguir honrando a sus padres de esta manera. Ahora, quiero que te imagines que tú sabes que tu familia está en necesidad, tus padres específicamente, tienes el refrigerador lleno, tienes la alacena llena, pero dices, papá, mamá, lo que pudiera darte ya es corbán, ya no puedo dártelo porque le pertenece a Dios, ¿no? Esa sería algo muy tonto y muy triste escuchar. Más sin embargo, hay gente que el día de hoy vive así, y es como Jesús estaba confrontando en ese momento, en el primer siglo, a esta gente. Que tú te preocupas por el lavado, el ritual de las manos, yo me estoy preocupando por algo más profundo, por dónde está tu corazón. Y yo quiero animarte nuevamente, tú quizás no tuviste a los mejores padres, pero que tú puedas ser transformado a través de la palabra de Dios. Aquí Jesús está citando Mateo 29:13, hipócritas, ¿verdad? Bien decía el profeta, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas son más que reglas humanas. Y mira, lo que está hablando aquí Jesús es de que Dios está interesado en lo interno, en lo real. Nosotros estamos, conociendo nuestra naturaleza, estamos más interesados en lo externo, en la imagen, en lo que va a decir el vecino de mí, en cómo me va a percibir mi maestro, en cómo me ve mi jefe.
Y esa parte es lo externo, siempre tratamos de cuidarlo. Pero no así con Dios, no así con Jesús. Ellos están interesados más en lo interno y en lo real, en lo que está sucediendo en nuestro corazón. Por eso es que Jesús también no dice acerca de las tradiciones que todas las tradiciones sean malas, ni dijo que todas las tradiciones son buenas. Él simplemente comparó las tradiciones ¿con qué? Con la palabra de Dios, y puso una prioridad mucho más baja en ellas que las que la palabra de Dios ha hecho. O sea, la palabra de Dios siempre va a permanecer por encima de cualquier tradición. ¿Qué quiere decir con este comentario bíblico? Obviamente que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Ok, ¿cuál sería una tradición buena? Bueno, ¿qué tal que tú tuvieses la tradición que una vez al mes, el último viernes del mes, tú te reúnes con toda tu familia a cenar? Con tu familia, con los tíos, los primos, en casa de la abuelita, y una vez, el último viernes del mes, ustedes deciden reunirse como familia y compartir los alimentos. Eso es increíble, eso es una tradición increíble. Si tú checas las escrituras, no habría nada que lo contradijera, ¿no? Al menos que algo que sí te animaría a la escritura, obviamente, es a cuidar lo que sucede en esa reunión, ¿verdad? Pero no hay algo que lo contradiga. Ahora, una tradición que quizás nosotros inclusive ahorita como mexicanos, como países centroamericanos, hemos tenido muchas veces, empieza la cuaresma y un miércoles del mes y 6 viernes del año no comemos carne roja. Pero el resto de nuestra vida vivimos como queremos, ¿no? Oye, ¿y por qué no comes carne roja hoy viernes? No, es que eso es pecado. Bueno, ¿y dónde en la Biblia? ¿Dónde en la Escritura está escrito eso? Y son tradiciones humanas que muchas veces traemos. Y mira, que no nos transforma. La realidad es que yo he visto gente que no come carne el viernes, pero que quizás ese mismo viernes cometió adulterio. Que no come carne el viernes, pero quizás ese mismo viernes que no comió carne, cometió fraude a su empresa. O hizo alguna actividad o mintió, algo que no fue lícito. Y lo que Jesús nuevamente está más interesado es en nuestro corazón que por sobre lo que podamos aparentar en lo exterior. Amén. Continuemos con nuestro estudio. Ahora leamos versículos del 10 al 20. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan lo que contamina a una persona. No es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Podemos casi escuchar a Jesús diciendo: claro que sé, claro que lo sé, y ese era el propósito. Versículo 13. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada ¿de qué? De raíz. Les respondió: déjenlos. Son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación. En otras versiones dice la parábola o esta parábola, le pidió Pedro. Versículo 16. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Mira, Jesús declara desde un principio algo fundamental. El comer con manos sucias o cualquier otra cosa que podamos en nosotros no es contaminante. Es decir, lo que viene de adentro hacia afuera no es contaminante, sino lo que sale de adentro hacia afuera es lo que contamina. Ahora, si tú vas a un puesto de tacos y nuevamente llegas con las manos todas sucias y comes, algo que sí puede pasar es que te dé una infección estomacal, ¿verdad? Por falsa higiene. Pero la esencia de quién eres tú obviamente no se va a contaminar. Ahora, esto no quiere decir que no hay contaminantes externos. Por ejemplo, si tú te quedas en la sala, en la noche, un sábado por la noche, y empiezas a cambiar de canal, y de repente encuentras ese canal con contenido adulto. Algo que tú estás viendo, ese contenido pornográfico, ese contenido para adultos, está contaminando la esencia de quién es tú, ¿verdad? Pero en esencia, hablando de lo que el tema estaba tratando Jesús con los fariseos, es el lavado de las manos no es tan importante. Y por eso Pedro pregunta, ¿sabes qué? No nos cayó el 20. Explícanos.
Y casi puedo escuchar, ¿no? A Jesús diciendo, bueno, no hay preguntas tontas, ¿no? No hay preguntas malas, háganlas. Y Pedro con toda confianza es, Jesús, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos, porque no hemos entendido esta enseñanza. Ahora, es importante nuevamente, como mencionaba hace un instante, para Pedro no fue fácil esta enseñanza. Este tema, aún después de que Jesús murió y resucitó, si te acuerdas, en Hechos 10, cuando él tiene una visión de que él ve una manta donde hay animales que ellos consideraban como judíos, animales impuros, él dice en la visión, Pedro, levántate y mata. Dice, Señor, yo no sería incapaz de matar y comer eso, porque es algo impuro, ¿no? Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, le revela en esa visión, yo he creado todo puro. Y Pedro tenía todavía ese conflicto, ¿no? Porque obviamente quiero que te imagines vivir por años bajo esa tradición judía donde estos animales eran considerados impuros, como el cerdo, por dar un ejemplo tan simple, y ahora verlo y decir, no, todo lo que está en mi creación, Pedro, es puro, ¿no? Y eso lo que estaba abriendo era una visión que tenía Dios para el pueblo gentil, obviamente, de que también disfrutara de la salvación y del nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, y eso es increíble. ¿Qué estaba diciendo aquí Dios? Mi plan, Pedro, es más grande que el tuyo. Mi plan es hacer todo puro. Y obviamente para los judíos este es un término que a lo mejor algunos hemos escuchado, el término kosher, que es algo que Dios ya ha purificado, que ya ha bendecido. Versículo 12 dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Fíjate, esta escena hasta te puede causar un poquito de humor. Los discípulos vieron a Jesús diciendo algo así y todavía le preguntan, Jesús, ¿te diste cuenta que ofendiste a estos hombres? Y Jesús contesta, claro que me di cuenta. Ese era el objetivo, que ellos se sintieran cortados, confrontados, pero que hubiese un cambio. O sea, Jesús no confrontaba a la gente simplemente para hacerlos sentir mal y que se fueran a su casa y siguieran viviendo su vida como ellas la vivían hasta ese punto. El motivo o el objetivo era poder llegar al corazón de las personas. Esa era la intención de Jesús. Ese es el Jesús al que tú y yo seguimos y queremos conocer, del que queremos enamorarnos e imitar su carácter. Nuestro carácter es rehuir. El mío así es. Yo veo conflicto, vámonos. ¿Para qué me echo problemas? ¿Para qué me echo enemigos? Vámonos. Pero Jesús no es así. Jesús habla y llama a las cosas tal cual como son. Y como su seguidor yo quiero aprender, yo quiero imitar. Claro, con amor, con respeto, pero también llegando a las necesidades de las personas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita nuevamente es aquella persona que usaba esa máscara, pero también es importante entender que un hipócrita siempre será ofendido. ¿Por qué? Por la verdad. ¿La verdad de qué? De la Escritura. Aún estos hipócritas, y de manera triste lo decimos, están destinados para el juicio final, para el día final, ¿verdad? Donde habrá un llanto y rechinar de dientes. Aún el malvado, puedes leer en los Salmos, fue creado con un propósito. Yo espero que tú vivas del lado de la gente que escuchó a Jesús y que cambió su vida. Ese es el propósito de nuestra reunión. Ese es el propósito de esta clase y de este devocional. Que la palabra entre y transforme, no que informe. Cuando a veces informa, pues qué bonita clase, estuvo muy padre, pero llega el lunes y vivimos nuestro día como si nada hubiera pasado. Y la palabra de Dios no puede ser así. La palabra de Dios tiene que transformar la vida de cada uno de nosotros. Algo que Charles Spurgeon nos dice es, hablando acerca de la parte donde gente va a ser arrancada de raíz y va a ser llevada a este tiempo de juicio, Jesús dice aquí, déjenlos, en el versículo 14. Y Charles Spurgeon nos hace un comentario que dice, no había necesidad de que los discípulos combatieran contra los fariseos o que se encontraran en conflicto. Ellos serían desarraigados en el orden natural de las cosas por las consecuencias inevitables de su propio curso. Es decir, su estilo de vida, su manera de responder al Evangelio iba a determinar a dónde iban a vivir su eternidad. Y es básicamente lo que Jesús les dijo al mencionar, déjenos. O sea, es su decisión, es una decisión personal, seguir a Jesús o no seguirlo. Ahora nosotros debemos esforzarnos obviamente por amar a todas las personas, llegar a sus corazones
y entregar el Evangelio. Otro término que utiliza Jesús es que son ciegos guiando a otros ciegos, ¿verdad? A pesar de que los fariseos y los maestros de la ley tenían las escrituras, las conocían, muchos de ellos hasta de memoria, no siguieron a Jesús, no respondieron. Por lo tanto, no entendieron ni siguieron la palabra de Dios tampoco. Ellos tenían las escrituras, pero no las entendieron. Vieron al Mesías, pero no lo recibieron. Y eso es algo muy, muy triste. Es algo muy triste. Nosotros debemos de ser transformados, debemos de ser llevados cada vez más a vivir un proceso de santificación donde somos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, familia, también cuando Jesús trata el tema del corazón, que nosotros podamos entender. Versículo 17 dice: no se dan cuenta que todo que entra por la boca va al estómago y después se echa por la letrina. Es decir, el cuerpo toma el alimento, lo que le sirve, y lo demás es desechado en ese proceso que tú y yo conocemos. Pero dice en el versículo 18, dice: pero lo que sale de la boca viene ¿de dónde? Lo que yo estoy hablando viene ¿de dónde? De mi corazón. ¿Y contamina a quién? A mí, a mi persona. Porque del corazón salen todos estos malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, etc. Y es importante porque mira, en este comentario bíblico que también encontré y que se me hace muy acertado, dice: los homicidios no comienzan con la daga, no comienzan con un cuchillo, sino con la malicia del alma. Los adulterios y las fornicaciones se regodean primero en el corazón antes de ser promulgado por todo el cuerpo. El corazón es la jaula donde salen estas aves inmundas. El corazón es la jaula donde está ahí atrapado todas estas aves, lo bueno o lo malo que existe en nosotros. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón, porque de él emana la vida. Dios nos dice a través de su palabra: cuida tu vida, cuida tu corazón, porque de él emana la vida, es la esencia de quién eres tú. Y mira, muchas veces cuidamos nuestra apariencia, cómo se ve nuestra casa, nuestro carro, y eso es increíble, qué bueno, síguelo haciendo. Pero cuida por sobre todo tu corazón, porque de él emana la vida. Iglesia, yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón esta mañana? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está puesto en las cosas del mundo o está puesto en las cosas del cielo? ¿Estoy dispuesto a trabajar a esas áreas que me cuestan trabajo, que no son fáciles, pero que estoy dispuesto a trabajar en ellas, a profundizar para que yo pueda ser transformado cada día? Y si es esa tu decisión, qué increíble. Y si te cuesta, yo te quiero animar que tú puedas abrir tu corazón primeramente ante Dios en oración. Me cuesta, Dios, me cuesta estar, me cuesta ser generoso, me cuesta ser amable, me cuesta ser puro, íntegro, ¿verdad? Todas esas áreas y frutos del Espíritu que aún podemos ver en el libro de Gálatas. Es increíble, iglesia. Yo quiero animarte que tú puedas seguir creciendo y seguir madurando en tu fe, porque un cristiano que no disfruta su fe, una cristiana que está aquí, que pues en el día a día y a ver qué pasa hoy, es una cristiana o un cristiano infeliz, no está disfrutando su vida. Y yo mucho tiempo viví ahí, y la verdad es que no me siento orgulloso, pero doy gracias a Dios que hubo un despertar en algún momento de mi vida y decir: yo no puedo vivir así, yo necesito vivir enamorado de Jesús y enamorado de mi Dios. Amén. Vayamos ahora al siguiente segmento de nuestro estudio. Ahora estudiaremos la parte en la interacción que mencionaba con Jesús y la mujer cananea. Y este pasaje se me hizo muy, muy especial y espero que también traiga mucha administración a tu vida. Capítulo 15, versículo 21 dice: partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Versículo 24. No fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió:
No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quiere. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Mira, este pasaje la verdad ha sido muy refrescante en mi fe, muy profundo. Porque mira, pareciera mostrarnos un propósito principal del viaje de Jesús de Galilea a esta tierra de Tiro y Sidón. Recordemos, de Jerusalén a Galilea llegaron los fariseos y los escribas, esa comitiva. Jesús estaba en Galilea. Pues ahora Tiro y Sidón, si tú ves el mapa, está al noroeste, cerca de las Fenicias. Y en Tiro y Sidón Jesús viaja. No hay otro propósito que el Evangelio nos narre más que tener este encuentro, esta narración, esta interacción con esta mujer cananea. Y es increíble. Señor, hijo de David, dice la mujer cananea. Una mujer gentil usando un término mesiánico. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Habías escuchado ella acerca de Jesús, de su poder? Es probablemente que sí. Mateo 4 y 8 narran sanaciones a personas gentiles, ¿no? Jesús ya entrando de alguna manera, mostrando el camino, que no nada más la cosa era con el pueblo judío, con el pueblo de Dios, sino también con los gentiles, mostrando la promesa que habría de venir en el nuevo pacto para ti y para mí. Y quizás ella ya había escuchado nuevamente este punto de Jesús. Versículo 23, algo que se me hace interesante, dice: Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, ¿qué? Despídela. ¿Por qué no respondió Jesús nada?, me preguntaba yo. ¿Una indiferencia? No lo creo. Hemos visto que Jesús era un hombre lleno de ¿qué? De compasión, de amor, que veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Algo le molestó? ¿Esperó a que sus discípulos dieran alguna respuesta? ¿Vería algo en la mujer y quería que primero ella llegara a algún punto? Y mira, es interesante que los discípulos hayan dicho: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Ahora, un comentario bíblico decía: despedirla no es como dile que se largue, dile que se vaya de aquí, no, es más bien atiende a su petición, Jesús, ya, para que nos deje de molestar, ¿verdad? A eso se referían quizás probablemente los discípulos que estaban con él, pero no era algo agradable por lo que podemos ver. Algo que Jesús le contesta a la mujer, que la tarea principal de Jesús era para venir y anunciar la salvación. ¿A quién? A los judíos. Y él dice: a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos a Jesús en Mateo 10 enviar a sus apóstoles de dos en dos, les dice que vayan ¿a quién? Al pueblo de Israel, al pueblo judío. Es decir, no vayan a las casas gentiles. Vayan y donde reciban el mensaje, digan estas palabras, ¿verdad? Y aquellos que no lo reciban, sacúdanse las sandalias y el polvo de ellas mismas. Entonces, para nosotros es evidente que el pueblo judío era un pueblo que tenía, aún a pesar de su desobediencia, tenía una preferencia delante de Dios. Pero Jesús también amaba y pensaba de alguna manera ya en los gentiles. Eso es algo increíble. Ahora, el término que usaban los judíos para referirse al pueblo gentil o aquel que no fuera judío era el término de perros. Ellos nos veían a cualquier persona fuera de esto como si fueran perros. Pero el término que se piensa que Jesús utilizó aquí más acertadamente es como perrillos. Es aquel término que utilizaríamos para referirnos a nuestra mascota el día de hoy, ¿no? Y obviamente entendemos de qué está hablando la mujer. Cada uno que tenemos alguna mascota en casa, cuando no teníamos de comer, de repente hay alguna migaja en el piso, un pedacito de carne, y llega y se lo come y andan todos contentos y loquitos, ¿no? Y ella entendía su lugar como gentil. Ella entendía que no le correspondía compartir lo que le pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo judío, a sus hijos, pero que sí le podía corresponder las migajas, como a ese perro, a ese perrillo, a esa mascota. Tan solo, dame tan solo eso, Señor, como si fuera una mascota. Y mira, el día de hoy, yo sé que tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios como si fuéramos sus hijos, como si fuéramos ese pueblo santo, esa nación santa y ese real sacerdocio.
Yo quiero animarte a que tú sigas buscando, que toques la puerta, que pidas, como dice Mateo 7:8, ¿verdad? La mujer que hizo, ella gritó, ella reconoció su necesidad de Jesús. Ella gritó, Señor, Hijo de David, ayúdame. ¿Qué también hizo ella? Se arrodilló y suplicó, ¿verdad? En el versículo 28 Jesús le contesta, mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y en el momento quedó sana su hija. La fe de esta mujer podríamos compararla a la fe del centurión que es narrada en Mateo capítulo 8. La única diferencia es que cuando Jesús habló de la fe del centurión, se dirigió a una multitud y volteó. No hay fe más grande que la de este hombre, el centurión, en cualquier parte, ¿verdad? Ahí donde se encontraban. Pero aquí Jesús se dirige a ella específicamente. Mujer, grande es tu fe. Y qué increíble que Jesús pudiese expresarse así de cada uno de nosotros directamente. Qué grande es tu fe, Napoleón. Qué grande es tu fe, Claudia. Qué grande es tu fe, fulanito. Puedes poner tu nombre, ¿no? Y eso sería muy especial y muy increíble. Culminemos nuestro estudio esta mañana. Vayamos a leer el capítulo 15, versículo 29 al 39. Ahora vamos a hablar acerca de la alimentación de los 4,000. Versículo 29 dice, salió Jesús de ahí y llegó a las orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies. ¿Y él qué hizo? Los sanó. La gente se asombraba al ver los mudos hablar, los lisiados recobrar su salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Versículo 33. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después de los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Mira qué increíble pasaje, muy similar en muchos aspectos a la alimentación de los 5,000 que estudiamos en la clase anterior, pero también muy especial y muy diferente. ¿Por qué? Mira, se piensa que en ese momento Jesús estaba en Decápolis. Es la parte este del mar de Galilea. Cuando Jesús hizo el primer milagro, recordemos, él estaba en la parte oeste. Si vemos aquí el mar de Galilea, estaba del lado izquierdo, de tu lado izquierdo. Y ahora Jesús está alimentando y está en la parte este del lago de Galilea. Sabemos que es una audiencia gentil, porque dice que ellos, al ver las maravillas que él hacía, que los mudos hablaban, que los ciegos veían, que los cojos andaban, dice que alabaron al Dios de Israel. Y eso es importante y es muy especial. Nuevamente, inicialmente mucha gente había ido a ver a Jesús en la alimentación de los 5,000 para ver qué podían obtener de él y cómo podían ser ellos cubiertos ciertas necesidades básicas. Pero nuevamente aquí vemos algo muy especial, porque Jesús estaba pensando ya en el nuevo pacto. Jesús estaba pensando en ti y en mí. Ahora, ¿cuáles son algunas de las diferencias, aparte de estas que mencionaba, entre los 5,000, la alimentación de los 5,000 y de los 4,000? Bueno, que con Jesús estuvieron los 5,000 un día, pero que con los 4,000 estuvieron los 3. Aquí vemos. Jesús, cuando alimenta en Mateo 14, les dice que se sienten en la hierba verde. Al parecer, parece ser aquí como que ya es otra estación del año, y Jesús simplemente les dice o les ordena que se sienten en el suelo. Cuando fue la alimentación de los 5,000, hay 5 panes, y 2 peces, y con los 4,000 hay 7 panes y unos pescaditos. En los 5,000 quedan 12 canastas, en los 4,000 7,
y nuevamente los 5,000 se piensa que fue en Galilea, y esta parte que vemos aquí es en la parte que conocemos como Decápolis, las 10 ciudades, y dirigiéndose a una audiencia gentil. Ahora, ¿por qué los discípulos decían, ¿de dónde podríamos conseguir en este lugar tan despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Habrían acaso ellos ya olvidado la alimentación de los 5,000? ¿Podrían haber olvidado? Se piensa, algún comentario bíblico, algunos comentaristas piensan que como ahora esta audiencia no, era una audiencia gentil, no sabían si Jesús hubiese querido de alguna manera hacer este milagro tan grande delante de ellos o para ellos. Pudiese ser también, y creo que me identifico más con esta postura que voy a mencionar, que el hombre tiende a olvidar fácilmente. El hombre tiende a olvidar fácilmente, y ellos de alguna manera habían olvidado lo que Jesús había hecho algunos instantes atrás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de lo que Jesús ya hizo en nuestras vidas, de los cambios, de nuestra transformación y del pasado? Muchas veces tendemos a olvidar. ¿Cuántas veces no oramos por un milagro y una vez que ese milagro sucede, nos olvidamos como si hubiera sido algo ordinario? Pasó porque pues, tenía que llover, ¿no? Y se regó el campo, qué sé yo. O se sanó mi hijo porque pues, era simplemente una infección estomacal, no tanto por mi oración. Y muchas veces podemos tener eso. ¿Qué tal a veces cuando decimos, no, es que antes yo tenía un carácter fuerte, ¿no? Bueno, más bien en realidad era un carácter débil, porque no sabíamos dominarlo. Nuestro carácter era tan fuerte, o más bien tan débil, que no podríamos controlarlo. Si fuéramos personas de carácter fuerte, pudiésemos controlarlo. Pero aún nos encontramos tú y yo en este proceso esta mañana, ¿no? ¿Cómo es que hizo Jesús nuevamente ese milagro, verdad? Obviamente Él multiplicó los panes, los 7 panes y los pescaditos, pero también pudo haber Él simplemente ordenado, ¿no? Que cayera pan del cielo, y eso es algo que pudimos ver en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, que Dios ordenó y simplemente alimentó a su pueblo, que cayera maná del cielo. Jesús lo pudo haber creado de la nada, ¿no? A eso conocemos ese término como ex nihilo, el crear de la nada para cubrir las necesidades de las personas, pero aún Él utiliza estos 7 panes y es increíble. Aunque no los necesitara, Jesús los utiliza. Jesús hizo la parte que era imposible para el hombre. ¿El qué? El multiplicar los alimentos. Y dejó la parte posible para sus discípulos. ¿Que era cuál? Repartir, el servir. Y sabes, el día de hoy yo quiero animarte porque Dios puede utilizar tu vida y mi vida para llevar el mensaje del Evangelio a otros. De esa manera nos hace partícipe del milagro de la conversión en la vida de otras personas. Y eso es increíble cuando Dios utiliza tu vida, cuando utiliza mi vida para atraer a otros a la fe y compartir el Evangelio. No hay nada más refrescante ni nada más especial. Él pudiese llamar a cada uno, a cada hombre, a cada mujer de manera personal sin utilizar la intervención del hombre, pero sabe que al utilizarnos se convierte en algo más especial. Compartimos y repartimos, como lo hicieron aquí los discípulos, la parte del Evangelio y el alimento espiritual. Iglesia, yo quiero concluir este devocional, esta clase de esta mañana, animándote. Hoy hemos aprendido cómo nuestro corazón puede ser impuro si no lo cuidamos por sobre todas las cosas. Sigue las Escrituras y no tradiciones de hombres. Busca, pide y toca a la puerta. No dejes de creer en Dios, que Él pueda obrar en tu vida y la vida de tus seres queridos. Y finalmente deja que Dios utilice tu testimonio para alimentar espiritualmente a otros. Te sorprenderás de lo que Él hará. Vamos a hacer una breve oración para que Dios bendiga el pan y el jugo de uva, que podamos celebrar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu atención, acompáñame a orar. Padre, te damos tantas gracias por el amor tan grande que nos das. Gracias por tu iglesia. Gracias por estas escrituras tan especiales que alimentan nuestro corazón, pero por sobre todo nuestra fe. Permítenos ser hombres y mujeres que viven con pureza, Dios, de corazón, que son hombres que entienden su papel. Padre, gracias por sernos partícipes de este nuevo pacto, así como esa mujer cananea. Oro que cada uno de nosotros pueda tener esa fe que impacte nuestras comunidades y el mundo. Gracias por tu Hijo Jesús. Bendice el pan y el jugo de uva.
Y qué especial ha de haber sido que ver a tu Hijo multiplicar esos 7 panes, esos pescados, Dios, y alimentar estas multitudes. Este día te pedimos que alimentes nuestro corazón, que restaures nuestra fe, que bendigas el pan y el jugo de uva y que podamos vivir en ese proceso de santificación constante. Gracias, y es en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo que te elevo esta oración. Amén. Muchas gracias. Señor mi Dios.